The Thinkers, estudio creativo. Bien, amigos, bienvenidos a un nuevo fin de político. Bienvenidos al episodio 24. Daniel y su brindis prematuro. En este episodio 24 arrancamos este episodio diciéndole, por supuesto, el título del mismo. Y este se titula "Se le fue el año a Guaidó". Son, según mis cuentas y las cuentas que lleva el propio Daniel, 9 meses. 9 meses vive un niño o una niña en el vientre de su madre antes de venir al mundo. Que Juan Guaidó ha sido investido motu propio y también por la comunidad internacional, obra y gracia de la comunidad internacional, como presidente interino en situación de encargo de la República de Venezuela. Son 9 meses, o después de 9 meses, creo que vale la pena pensar y preguntarse, al cabo ya del último trimestre del año, si se le fue el año a Juan Guaidó, Daniel, y por eso estamos acá, ¿no? Nosotros hoy vamos a hablar no de la obra de gobierno, porque no es lo que corresponde, sino qué ha pasado en una situación que pretendía resolverse a través de la vía fast track, que pretendía ver esos nudos desanudados de la manera más pronta posible y que se convirtió en esos papagayos enredados que nadie sabe cómo justamente volverlos a poner en el redil, que nadie sabe cómo volarlos nuevamente. En eso se ha convertido Venezuela después de estos 9 meses. Ya nosotros damos por descontado, de hecho, a través de las propias declaraciones del presidente interino Juan Guaidó, que ha convocado a comienzos de esta semana, a finales del anterior, ya no recuerdo, entre tanto avatar informativo en Venezuela, a una marcha el 16 de noviembre próximo. Ya damos por descontado que si de aquí a allá media casi un mes, y que si después del 16 de noviembre ya viene diciembre, que el propio presidente interino da por descontado que Nicolás Maduro va a seguir en el poder hasta finales del año 2019, por lo mínimo. De manera que lo que cabe es preguntarse qué pasó, qué ha pasado y qué va a pasar con Venezuela y qué va a pasar con Juan Guaidó. Esto en medio de un hito, Daniel, que es que se atraviesa en el camino, que es la elección de la nueva directiva de la Asamblea Nacional en enero próximo del año 2020, donde se supone que la mayoría de los partidos de la oposición en la Asamblea Nacional van a ratificar a Juan Guaidó como presidente de la misma. Por ende, Juan Guaidó seguirá siendo presidente interino de la República de Venezuela en virtud de la interpretación, de la argumentación que sobre todo desde afuera hacia adentro se hace sobre el fenómeno venezolano. Pero habrá que ver en qué va a parar esto que yo me atrevo a calificar de inercia, Daniel, en lo que está metido Venezuela, que hay algunos sectores que parece que son expertos en teoría de juegos a la última hora, entre los que yo he hablado, por cierto, en los últimos días en otros espacios, e incluso en el propio Twitter, que ahora son expertos en teoría de juegos. Entonces están hablando de un empate catastrófico, de que aquí lo que está producido es como que Maduro no puede ganar y Juan Guaidó no puede ganar. Aquí lo que está producido es un empate catastrófico entre las dos facciones que, grosso modo, se disputan el poder en Venezuela. Y que en ese empate catastrófico, por supuesto, sufren los venezolanos, pero ninguno de los dos puede imponerse, y lo que está producido es una inercia en el tiempo. O sea, quedan estos dos actores, Maduro con su presidencia, pero con limitaciones producto de las sanciones, Guaidó con una presidencia de nombre solamente porque no la puede ejercer, y en ese sentido, esta inercia en la que estamos metidos. Bienvenido, Daniel, a un nuevo fin de política. Gracias, Neomar. Mira, yo quiero arrancar con la sobriedad que me caracteriza, llevarte la contraria, obviamente, porque de eso se trata todo lo que yo he hecho en todos los años que llevo trabajando contigo. Yo lo único que he hecho en mi vida es llevarte la contraria, porque de eso se trata, ¿verdad? Porque sí, nosotros somos como en la guerra federal. Unos dijeron que eran centralistas porque los otros se adelantaron y dijeron que eran federales. Así es. Esa es la dinámica nuestra desde hace más de 7 años. Y nos ha dado resultados, ¿no? Mira dónde hemos llegado. Aquí estamos, todavía estamos. Y aquí seguimos. Y aquí seguimos. Mira, tú has hablado de que Juan Guaidó, estos 9 meses de embarazo que tiene, que parece que uno de los padres de ese embarazo es la comunidad internacional. Yo creo que ese ha sido el gran mito que ha acompañado a estos 9 meses. El mito de la comunidad internacional y su apoyo. Y ese mito de la comunidad internacional y su apoyo, repetido una y otra vez por los aparatos de propaganda al servicio de Juan Guaidó, de que, bueno, más de 50 países, y tienen 9 meses diciendo más de 50 países. No han podido llegar a 60. ¿No? Pero cuando se revisa
eso de la comunidad internacional apoyando de forma irrestricta a Juan Guaidó, se encuentran dos detalles. De los famosos más de 50 países, solamente 17 han aceptado con rango de embajadores a los embajadores que Juan Guaidó ha enviado. Los más resaltantes son los Estados Unidos, Brasil, Colombia, Perú, Costa Rica, te diría que son Argentina, son los más importantes. Las ausencias más notables, es decir, los que más se lamenta que no hayan aceptado a estos embajadores, son los países de Europa. Cuando se hacen las cuentas de esos más de 50 países que apoyan a Juan Guaidó, incluyen a los 27, fíjate tú la cuenta que hacen, incluyen a los 27 de la Unión Europea. Los 27 de la Unión Europea, a los 18 de la OEA, y a unos más por ahí que salieron de todo aquello. Los más de 50 países, de esos más de 50 países, solamente 17, y creo que menos inclusive, si rectifico la cuenta, creo que son 15, han recibido con el rango de embajador a los enviados de Juan Guaidó. Pero si se revisa la letra chiquita, te consigues que muchos de esos países que han aceptado como embajadores a los enviados de Juan Guaidó no han desconocido a los embajadores que envió Nicolás Maduro, sino que les permiten permanecer, inclusive algunos de ellos en sus legaciones, en la sede de las embajadas, y sigue habiendo interacción con ellos. Voy a dar un ejemplo lo suficientemente crudo. Brasil. Nadie duda que el presidente Bolsonaro le ha arrimado el hombro por completo al proceso político que encabeza Juan Guaidó. Principalmente porque no tiene otra opción. Porque Bolsonaro no se avisora que pueda ser de alguna manera aliado del chavismo. Es imposible. No, imposibles no existen en política. Bueno, eso dicen algunos, pero es bien complicado. En este momento es bastante difícil. Pero la embajadora, la buena amiga María Teresa Belandria, enviada de Juan Guaidó, ha sido reconocida por Jair Bolsonaro, recibió Jair Bolsonaro sus cartas credenciales, se le da el estatus de embajadora, con lo que eso significa, con una cancillería como Itamaraty, con firme raigambre imperial inclusive, pero ya no está despachando desde la sede de la Embajada de Venezuela. Y funcionarios del régimen chavista enviados a Brasil siguen siendo recibidos, como por ejemplo el agregado militar del chavismo en Brasil actúa prácticamente como un embajador, porque el embajador que se había nombrado en Brasil fue retirado cuando se destituyó a Dilma Rousseff y dejaron un encargado de negocio. Bueno, el agregado militar del chavismo en Brasil es nada más y nada menos que ese es un delincuente financiero, Manuel Barroso, sí, que fue el desfalcador principal de Cadivi. Entonces, la comunidad... Tú me estás diciendo que incluso ver el proceso político venezolano como algo que tiene en el caso de Guaidó, tiene su virtud o tiene su fuerza en el apoyo internacional, es erróneo a esta altura porque no se ha conseguido cuajar todo el apoyo del que se habla, se tiene. Eso es lo que tú me estás diciendo. Yo lo que intento decir es que ese fulano apoyo de la comunidad internacional no es real. O sea, bueno, hay apoyo de factores, eso sí, de factores internacionales. El apoyo de los Estados Unidos vale más que el apoyo quizás de los otros 17 países de América Latina. El apoyo de Colombia y Brasil
más los Estados Unidos, es un apoyo firme e importante porque Brasil y Colombia son países fronterizos. Pero decir la comunidad internacional, cuando recientemente esa comunidad internacional, 105 países reconocieron en la Asamblea Nacional, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el seno de las Naciones Unidas, al régimen chavista, y además de eso le dieron una silla en el Consejo de Derechos Humanos. Entonces aquí hay que replantear cuál comunidad internacional está apoyando a Guaidó. Si el régimen sigue en la ONU. Sí. Y va a seguir allí, por más que el malentretenido mayúsculo, ridículo, fuera de lugar, imbécil de Diego Arria y otros más, por Dios, cometiendo el desaguisado de engañar a la gente, porque son unos estafadores donde los pongan, estafadores de toda la vida, por engañando Dios. A la gente, diciendo que firmen una petición online para que la ONU expulse al régimen, al narcorrégimen de las Naciones Unidas. Pero allí se demuestra que el señor Diego Arria podrá hacer cualquier cosa menos experto en las Naciones Unidas, porque él sabe muy bien que ni a las peores tiranías del pasado se les ha expulsado del seno de la ONU. Ah, bueno, que en el caso de Libia, va a salir en el caso de Libia, va a salir, en el caso de Libia, sacaron a Gaddafi 3 días antes. Sí. Lo suspendieron y tal, no sé qué. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, perdóname, Neomar, pero es que esto del gobierno interino ha sido una gran operación de medios. Mira. Y un conjunto de mentiras y patrañas, perdón. Mira. No tengo más. Sí. No tengo más sencillo, pana. Ok. Si no tienes vuelto, me lo das después. No, te debo. Te voy a firmar ¿cómo que decían? Te voy a firmar una letra. Una letra, sí, un pagaré, te voy a firmar. Mira, evidentemente, si hay que despachar la pregunta rápidamente, hay que decir que sí. A Juan Guaidó se le fue el año. En Venezuela existe un extraño fenómeno que yo no sé si existe en otros países, porque he visitado otros países, pero no he permanecido en ellos tanto tiempo como para saber si esta extraña costumbre venezolana existe en otros países, que es que cuando entras en el último trimestre del año, como que las cosas se congelan y se vienen a descongelar, es por allá a mediados de enero o a principios de febrero. Porque hay después de Semana Santa. Como tú decías, después de Semana Santa, porque en Venezuela es terrible la posnavidad. O sea, yo siento que la posnavidad es la época más improductiva en todos los órdenes de la vida de Venezuela, o sea, siempre. Y yo no entiendo por qué la gente no trabaja después de que, debe ser que la gente queda agotada de tanto tomar caña, o quedaba en algún momento agotada de tanto tomar caña. Pero fíjate tú lo interesante acá. Sí se le fue el año, y se le fue el año en el sentido de que al día de hoy, cuando tú haces hay una interpretación, ¿no?, que tiene una gente, la que defiende a Guaidó. Vamos a ponerlo en el caso de las interpretaciones. Hay gente que dice, y eso tiene algo de cierto, tú no puedes esperar que un régimen que tiene 20 años construyendo un proyecto de centralización del poder, de rompimiento de las instituciones, de todo lo que conocíamos como república, como democracia incluso, que dinamitó todo eso completamente, venga un Salvador y en 4 meses, dijeron primero en 3 meses, después en 4 meses, 5 meses, lo recomponga y tengamos una nueva Venezuela en un tris, así. Y eso es verdad, está bien. Pero después de 9 meses, hay que sacar una hoja de cálculo, ¿no? Y decir, mira, esta es la columna de haberes y esta es la de deberes. Y en la columna de haberes hay muy poco, en realidad, porque Juan Guaidó se propuso algunos objetivos, ¿no? En político no se va poniendo objetivos, los va alcanzando y en la medida en que los va superando, te vas trazando nuevos objetivos. Si la ambición y si las circunstancias, dirían los marxistas, las circunstancias objetivas del caso te lo permiten, entonces tú te trazas una nueva estrategia y vas a tratar de conquistar esos nuevos objetivos. Pero bueno, el objetivo era el objetivo macro es, por supuesto, desalojar a Maduro, pero el objetivo macro tenía unos objetivos que servían como partes de abajo del paraguas, ¿no? Como lo que venía debajo de ese gran paraguas. Entonces, ese objetivo se iba a construir a través de dinamitar la coalición de gobierno, fundamentalmente en el área militar. No se pudo. Se trató con los militares como 3 tipos de estrategias distintas. Yo las puedo enumerar. Tocarle la mano en el corazón, ponerle la mano en el corazón para que ellos, viendo la situación de pena de sus familiares, se apiadasen del conjunto de los venezolanos y se pusiesen del lado de la Constitución, apoyaran a Guaidó, etcétera, etcétera, etcétera. Se montó una estructura de sanciones con los Estados Unidos
donde el que no se plegara al presidente interino Juan Guaidó, le iban a quitar las propiedades en los Estados Unidos, le iban a congelar los bienes, le iban a poner a correr las amantes allá. Tampoco pasó. Y la tercera, bueno, ha sido más o menos lo complementario de la segunda, que es que el que colabore, puente de plata. El que colabore, alfombra roja. Y entonces ahí tú tienes uno, por ejemplo, una expresión de esto, Manuel Christopher Figuera. Colaboró, se montó un operativo, supuestamente montó un operativo el 30 de abril. Allí estuvo Colombia primero, después creo que está en los Estados Unidos y allá no le tocan ni con el pétalo de una rosa. ¿Qué ocurre? Eso no se consiguió. Luego entonces se ha planteado el tema de las elecciones. El tema de las elecciones auténticas en Venezuela al día de hoy es no menos que imposible. Entonces, lamentablemente lo que estamos nosotros en estos momentos, yo lo decía en estos días, es más o menos en una etapa de rasguñar la arepa, a ver qué sale de lo que queda de lo último de la concha. En esa rasguñadera de la arepa estamos en Venezuela planteándonos qué va a pasar en el año 2020 si el chavismo convoca unas elecciones parlamentarias en las que una parte de la oposición participe y la otra no. Por supuesto que allí no hay ninguna posibilidad de éxito real en términos políticos si eso es así. Eso como segundo punto de orden. El tercero era incluso ver si más allá dentro del chavismo, fuera del chavismo, mejor dicho, o dentro del chavismo se brincaba hacia afuera en los sectores que no eran militares. Es decir, saliesen grupos, partidos, partes, cosas, componentes del chavismo y nada, no pasó nada. Hemos visto una extraña cosa, camaleónica cosa, que es que en la Asamblea Nacional vuelve el chavismo a ocupar unas bancadas parlamentarias porque se supone que en ocupar esas bancadas parlamentarias ellos estarían reconociendo la autoridad de Guaidó y estarían reconociendo que sí, que se puede convivir. Eso es mentira, eso también es una ficción. Eso, de hecho, las interpretaciones sobre por qué vuelve el chavismo a la Asamblea Nacional están más encaminadas a dinamitar esa Asamblea Nacional y con miras a preparar la cama para unas elecciones parlamentarias el año que viene que a otra cosa. De manera que todo apunta a eso. Bueno, en la oposición ha ocurrido un hervidero. Se separó la oposición como 3 veces. Los llamados radicales se separaron por un lado. Surgió una nueva oposición, de hecho, supuestamente capitaneada por Timoteo Zambrano. Imagínese usted, válgame Dios y la Virgen Purísima. Eso es lo que ha ocurrido. O sea, en la hoja de deberes es muy grande después de 9 meses. Bueno, en el medio no me he querido poner porque este episodio no es para eso. En el medio han surgido escándalos hasta de corrupción en la administración de recursos, que eso también lo podemos subir a la hoja de deberes. Y lamentablemente, para mí el punto más importante, que es con el que arranqué, que es hacer crecer el apoyo de la presión de afuera hacia adentro, en el caso venezolano, más bien yo siento que salvo Estados Unidos con las sanciones económicas, han desaparecido el escenario de la amenaza real en Venezuela. O sea, para que esta gente, eso lo tiene que tener muy claro todo el mundo, para que esta gente afloje hay que construirle una amenaza real. Y la gente saca interpretaciones sobre cuál es la naturaleza de esa amenaza real. Pero en ese sentido, más bien yo siento, Daniel, que se ha desescalado eso en América Latina. Y una interpretación que no es muy rebuscada, sino que más bien tiene todo el sentido del mundo. Con toda esta oleada de protestas en América Latina, el foco de la atención sobre el caso venezolano más bien ha disminuido. Porque ahora el foco no es unidireccional, es disperso. Hay que estar monitoreando lo que ocurre en Chile, lo mismo que ocurre en Ecuador, lo que podría ocurrir en Panamá, lo que ya ocurrió en Honduras. O sea, el continente o esta parte del continente americano es un hervidero. En ese sentido, lamentablemente, nosotros somos los más afectados y yo siento que los países de la región no han terminado de dimensionar el problema que representa el chavismo, que aún supuestamente herido de muerte como está, sigue generando focos de dispersión más allá de sus fronteras nacionales, es decir, fuera de Venezuela. Entonces, es complicado, Daniel, porque si tú te pones a ver, o sea, si a mí me preguntan, ¿tú quieres que Juan Guaidó sea otra vez presidente de la Asamblea Nacional el año que viene? Yo diría sí. O sea, porque ¿qué otra cosa nos queda? Va a ser muy distinta la circunstancia. Claro, si tú pones allí, por ejemplo, a Edgar Zambrano, yo siento que eso no va a caminar en absoluto. O a Timoteo. O a Timoteo, que, ojo, por ahí cuidado, que puede venir un programa en el que terminemos abordando. Claro, cuando se acerque la elección de la nueva junta directiva, probablemente lo haremos sobre eso. Pero eso es una tentativa posible. O sea, si tú me preguntas, sí, yo estoy de acuerdo, que sea él, si no es él, ¿quién más? Ahora, sin embargo, lamentablemente, yo ratifico mi punto y con esto termino la larga perorata. Yo creo que eso no ha servido de nada hasta el día de hoy. Lamentablemente, yo no sé si fue un tema de estrategias, si fue un tema de que la construcción mental que nos hicimos nosotros de los apoyos, de la naturaleza de los apoyos que teníamos nosotros era muy distinta, muy diversa a lo que realmente existía en
en las salas, en los boards de trabajo de los gobiernos de estos países, si nosotros nos montamos una película esto es muy famoso esto le pasa a todo el mundo en la vida, Daniel, que es que cuando te enamoras platónicamente de alguien, tú crees que esa persona también se desvive por ti, y hay veces que no, hay veces que ni siquiera te ha volteado a mirar, ella no sabe que tú existes. Entonces, eso yo siento que puede haber pasado en este caso. O sea, tú piensas que Guaidó está enamorado solo. ¿Tú sabes qué me preocupa? Y yo no soy de dudar y de caer en la teoría de la conspiración con Guaidó. Yo a veces me pregunto si Guaidó está enamorado realmente. Ojo, yo no estoy diciendo que Guaidó sea un farsante, que Guaidó esté puesto ahí por el chavismo. Jamás diría eso. Pero yo siento que esa película que él quiso proyectar, yo no sé si realmente él se la creía completa. Y lamentablemente, Es un buen aquí punto. aquí el problema no es Guaidó, Daniel. Aquí el problema es que si eso es así, ojo, estoy en el campo de las hipótesis. Si eso es así, descartando una de las hipótesis, que es que él es un agente infiltrado del chavismo. Yo no creo eso. Ojo, lo digo, tú puedes estar a favor, puedes estar en contra. Yo no creo que Guaidó sea un agente infiltrado. Lo que sí siento es que pasó a mimetizarse con una casta política que existe en Venezuela, que a final de cuentas los esfuerzos que hace realmente dentro de los medios materiales de los que dispone para salir del régimen, para cambiar el régimen, son no inexistentes, pero son mínimos y no son los que son. Quizá porque no quieren aceptar la naturaleza del problema, porque es complejo aceptar cómo se combate una tiranía en los tiempos que corren. Pero a mí lo que me preocupa y lo que me molesta, sin exacerbar mi ánimo, es que nuevamente hay una cantidad de gente que se creyó una película y que cayó engañada en esa película, si es que eso es así. Entonces, yo sé que el problema es difícil, yo sé que no es fácil lidiar con una tiranía, o sea, cuando esta gente dice lo que dice, la gente que apoya mucho a Guaidó, yo les concedo ese punto. Ahora, yo siento que hay que hablar con la verdad, yo siento que a veces eso no fue lo más realizado, lo más hecho en estos últimos meses sobre todo. Yo he criticado mucho, y no me voy a poner aquí otra vez, la naturaleza de los apoyos de Guaidó, o sea, las juntas, por decirlo en criollo, que él tomó, que quizá no eran los idóneos, pero me preguntaría eso, si él realmente estaba enamorado de esta causa, si realmente creía que esto iba a ser una cosa como una puesta en escena, que tú pones una obra de teatro, se acabó la obra de teatro, los actores se van para su casa, y en realidad lo que tú viste fue un espectáculo que tiene una duración. Ojalá que no sea así. Pero yo siento que hasta esta altura, lamentablemente, la hoja del balance, concluyendo, es muy precario. Y lo lamento muchísimo porque yo pensé que se podían lograr más cosas. Ojo, esto es una responsabilidad compartida de las élites locales, y yo sí lo sitúo, Daniel, lo sigo situando en las élites externas a Venezuela, que no es los Estados Unidos nada más. Es una región que en su timoratez, si es que existe la palabra, en su pendejadez, si es que existe la palabra, de creer que el chavismo se va a confinar a sus fronteras, no atiende el problema del chavismo. Ahí tienen 4 millones de migrantes que se han tenido que calar, por decirlo en términos así puros y llanos, dentro de sus países. Bueno, vamos a ver qué se van a seguir calando cuando el chavismo siga perpetuado en el poder. Yo lo que no quiero, Daniel, es que esto se convierta en Cuba, que Cuba es una cosa donde al final de cuentas la gente se terminó acomodando. Si no podías, te ibas, si podías irte. Y si no, te acomodabas, porque el sistema es el que hay. Eso es lo que yo no quiero para Venezuela. Antes de hacer algunos comentarios, la ñapa de hoy, la ñapa de este fin de político, lleva por nombre 9 meses interino sin parto. Allí vamos a hablar fundamentalmente de quiénes son los padres de esa criatura que ya lleva 9 meses y todavía no nace. Mira, yo estoy de acuerdo contigo cuando dices que quizá el tipo no estaba realmente enamorado, pero además de eso, yo quisiera complementar diciéndote que se puede llegar a esa conclusión si observamos bien los gestos, actitudes y acciones de Juan Guaidó. Porque el solo hecho de no cumplir su palabra en algunos asuntos, cosa de la cual tú y yo somos testigos, pues el señor Juan Guaidó, antes de juramentarse como presidente, nos dio se comprometió y nos confirmó una entrevista para el 9 de enero del año 2019 y nos dejó esperando. Parece ser, ojo, él estaba en todo su derecho de no darnos la entrevista,
y hubiésemos además entendido que no pudiese en ese momento dar entrevistas. Pero esas cosas se dicen, no se promete que te voy a dar una entrevista y después te desaparece. En todo caso, el sacar del cuerpo al hecho de juramentarse, el juramentarse de la forma en que lo hizo, fuera del recinto, eso de evitar llamar las cosas por su nombre, esa manía que ha agarrado ahora de usar las respuestas sarcásticas ante cuestionamientos que se le hacen, que le queda muy mal, porque así algo se puede decir del señor Juan Guaidó, es que en su naturaleza no está el sarcasmo y por esa razón no da risa, sino que cae mal. Cae mal cuando responde sarcásticamente ante cuestionamientos que se le hacen. Creo que en efecto nunca se lo creyó. Y entonces es aquí donde entra también el otro asunto, que bueno, es que tú le puedes pedir que en 9 meses haga lo que no se hizo en 20 años, porque la respuesta a ese argumento es sencilla y yo la he dado más de una vez, con conocimiento de causa, no porque me lo hayan contado. Juan Guaidó está en la política por lo menos desde el año 2007. Yo, en el tiempo que fui activista político, en el Estado Vargas, vi a Juan Guaidó en la política en el Estado Vargas, compartí con él en la política del Estado Vargas, y no me pueden a mí decir hoy, cuando Juan Guaidó tiene 10 años como parlamentario, que Juan Guaidó acaba de llegar hace 9 meses, porque no es verdad. Estamos hablando de un señor que estuvo en el movimiento estudiantil tardíamente, cuando el movimiento estudiantil está en el 2007, ya él se estaba graduando. Estamos hablando de un tipo que se gradúa, estamos hablando de un tipo que se mete en la faena política en su estado natal, en el estado Vargas, cosa que habla bien de él, por cierto, porque para la época los dirigentes estudiantiles que eran del estado Vargas no querían hacer política en Vargas porque ahora era un estado chavista, y ahí no iban a ganar. Así es. Y es así. Y él fue candidato incluso en las elecciones de 2010, que las condiciones eran súper adversas. Y entra como diputado suplente y se queda, no solamente eso, sino que estamos hablando de que el señor estuvo en un movimiento regional llamado Vargas de Primera en el año 2008 con Roberto Smith y que se une al movimiento, a la creación del Partido Voluntad Popular. Él es miembro fundador de ese partido, ocupó la secretaría de organización de ese partido, recorrió el país más de una vez, ganó. No, lo que sucede, Daniel, es que son ganó las internas, una cosa muy importante. Sí, que el cargo que tenía en Voluntad Popular, electo por la base. Claro, él fue electo por la base de su partido como jefe del partido en el Estado Vargas y como miembro de la directiva nacional de Voluntad Popular. Entonces, secretario de organización, creo. Entonces, no se puede decir, o sea, es una barrabasada decir que Juan Guaidó tiene apenas 9 meses en la política, porque eso no es verdad. Y no, tampoco se puede decir que Juan Guaidó es una cosa distinta dentro de ese universo que es la clase política venezolana, porque si lo fuese, no estaría allí. Si Juan Guaidó no fuese potable para Henry Ramos Alup, para Manuel Rosales, para Julio Borges y para Leopoldo López, no sería presidente de la Asamblea Nacional, ni siquiera sería diputado. Esa es la realidad. En medio de todo eso, yo creo que el problema es aún más grave. Yo creo que la clase política que dice ser opositora ya llegó a la encrucijada en la cual han quedado definitivamente al desnudo como copartícipes de la construcción de un sistema en el cual se pretende lo que tú has dicho sobre Cuba. El que no le guste, váyase. Y el que se quede, acomódese. Es así. Sí, tú sabes que eso es como una especie de costumbre adquirida. O sea, hay países en los que puede operar la peor de las tiranías. Yo me quedo con el caso de Cuba porque es como que el que uno más ha revisado, porque además lo tiene más cerca, es un caso latinoamericano, es el caso más cercano además al chavismo porque es el padre real de la criatura, de donde nace el chavismo, ¿no? Una de las fuentes, quizá la principal de donde ve el chavismo. Pero a todo lo que pasó en Cuba, pero ahí está la fuerza de la costumbre. Entonces la fuerza de la costumbre no se mete ni la OEA, ni la ONU, ni los Estados Unidos. Los Estados Unidos lo trató de hacer con Kennedy y le salió muy mal, en horas muy tempranas. Luego lo ha tratado a través de vías indirectas, pero no ha tenido éxito, además con el tema del embargo económico. Entonces,
Cuba sigue operando con su castrismo revisitado, con su castrismo canalizado, como le quieran decir, pero eso es lo que ocurre. Entonces, lamentablemente, yo siento que este es un año complejo para la comprensión del opositor promedio, porque es un año en el que incluso, Daniel, y esto prontamente vamos a hablar de esto seguramente en el fin de con lo que viene de la protesta. Es un año donde la protesta, ya mucha gente se dio cuenta, o sea, el tema de la protesta ni siquiera es pasarle factura a Guaidó, de no ir a una protesta no es, o sea, cuando hay gente que dice, no, vamos a pasarle factura a Guaidó, no, es que simplemente la gente hace una operación matemática lógica en la cabeza, de costo-beneficio, cuando se trata de protesta. Yo no voy a ir a que me maten si al final del día la acción que yo hago participando de la protesta no tiene incidencia real sobre el caso venezolano. ¿Cuál es la teoría básica de por qué en Chile no pasan las cosas que pasan en Venezuela y por qué en Venezuela pasan cosas que no pasan en Chile con el tema de las protestas? Porque la protesta en democracia es vinculante para los gobernantes, para las élites políticas. Cuando le sale un poco de gente a protestar, esos gobernantes tienen que echar atrás reformas, tienen que hacer reformas, depende de lo que pida la gente, porque su continuidad en el cargo depende de las demandas que le ponga la gente. En cambio, en Venezuela no. Entonces, es un año complejo, Daniel, porque yo siento que a final de cuentas el resumen es el año en el que la gente se dio cuenta que lamentablemente no tiene incidencia sobre el cambio político real en Venezuela. Esto es una cosa donde si los militares deciden mañana que van a sacar a Maduro, yo no sé si eso va a ser así, pues Maduro probablemente caerá y veremos un recambio que no sabemos hacia dónde se dirige, si hacia más chavismo, si hacia una oposición socialista moderada, si hacia una oposición democratizadora y liberal, no sabemos. Si los militares no lo deciden, no pasa nada. Entonces, las élites, a final de cuentas, en un sistema que es un absoluto secuestro de un país por unas élites, son las que deciden. Y lamentablemente la conclusión es negativa porque la gente en esos casos y en esos procesos, repito, no decide ni un pepino. Y uno pensó que como las élites locales no iban a decidir en Venezuela, las élites exteriores iban a tomar una decisión con el caso de Venezuela. Y eso se ha quedado en estos momentos en el veremos. Y en el veremos está. Entonces, es complejo ese balance, pero es el que tenemos, Daniel, 9 meses después, cuando ya tenemos que ir despidiendo esta emisión de Fin de Político. Nos vamos despidiendo y les decimos que esta conversación continúa en mi canal de YouTube en la segunda parte del tema. En la ñapa de este Fin de Político, 9 meses interino sin parto. Recuerden que nos pueden apoyar, ¿no? ¿Dónde nos pueden apoyar? Nos pueden apoyar en patreon.com si gustan. Si quieren inclusive ver estos episodios más temprano, los pueden ver tempranito los sábados. Tienen que esperar al domingo comiéndose las uñas ahí para ver si Omar y Daniel publican los capítulos en YouTube. Ustedes los van a ver 6 de la mañana, hora de Venezuela, la hora de Caracas. Si están en Europa, bueno, sáquenle 6 más. En promedios a las 12 del mediodía de la hora de Europa, los sábados, van a tener los episodios tanto de El Fin de Político, en el caso de mi cuenta de Patreon, patreon.com/neodolfo, como de la ñapa, en el caso del Patreon de Daniel, patreon.com/delaraf, los van a tener allí en primicia, además de otros contenidos que solo los compartimos por esa vía para los suscriptores. Bueno, y además de eso, al que no solo con dinero nos pueden apoyar, quien pueda o quien quiera apoyarnos de alguna manera también, suscribirse a este canal, suscribirse a mi canal, activar las notificaciones en la campanita y darle like a los videos es una forma gratuita de apoyarnos también, Omar. Así es, Daniel. Bueno, se acabó este episodio 24, esta especie de intento de balance. Pero vamos para la ñapa. Vamos para la ñapa, cuyo link está acá abajo, lo dejo en la descripción del video. Al link. Para que usted clique al link, clic ahí en el link de abajo para que sigan viendo la conclusión, lo que será la conclusión de esta conversación de Fin de Político en esa ñapa. Este es el episodio 24, repetimos, les esperamos en el episodio, un cuarto de cupón, en el episodio 25, la próxima semana, y entonces nos vemos ese día. Hasta entonces.